las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabó tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme por la tontería de enojarte. Porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabó tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme por la tontería de enojarte. Porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Quiero ponerme a vivir y un alto faso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. ¡Hueva! Mi amor, te quiero. Ingrata, mala gata. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento, ir a buscar. No debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo de este pasito que me hace llorar. Nadie se vaya a Se vaya, si se hagan ahí una manifestación. Otra vez Silvia dice que gata, Por la culpa de esos geros de mierda llegan tarde. No, pero en serio, no vamos a uno así. Arreglate con doble aguinaldo. Sí, claro. No, tu cara dice que no. Mi cara siempre dice que no. Eso es cierto. A ver, mírame. ¿Sí? ¿Qué? No. ¿Cómo es mi cara de sí? No tengo cara de sí. No, tu cara de sí es. Y ahí tu labio, este labio que tenés más grueso es. Y cuando es no de verdad, es te tiembla. José ya cerró nuevo contrato, va a tener jubilación. Renové, gracias Nación Media, un año más.
Forcón, gracias a ¡Ya Dios. hubo el asado! Felicidades, felicidades privilegiado. ¿Por qué día el privilegiado? No, y así te han nacido ahora, pues privilegiado. Sí, así Esperaban fue, más la gente me envidiosa, dijo, boludo. Sí, claro, privilegiado, ustedes los privilegiados. Ah, no, yo soy humilde trabajador de Grupo Nación. ¡Servidor! Servidor. Prestador de servicio. Prestador de servicio, exactamente. Servidor Icar, por ejemplo, ¿entendés? No, Es Salvador, ¿verdad? Claro, Icar. servidor y... Hola, Eli. Abuelo, ¿cómo es? Papá. Papá. Hoy viste bien, todo. bien, Me gusta tu look, skater. Pibe chorro. Mira cómo está marcado. ¡Hijo de puta subirse, boludo! Está grande. Flower, tú. ¿vos le metes en el gimnasio? Sí, no se nota nomás todavía. No, mi cabello ya no, o sea, sí está azul mi cabello, pero me puse este kepi porque ya no me da el tiempo para pasar por maquillaje porque ahora hay nuevas indicaciones Sí, de llegar. Ahora me gusta eso, me gusta. está bien. Hola. Yo por eso las 8:30 no sé qué ya vine hoy. Ya me fui todito. ¿Viste? Casi la atropelló otra vez a la vez tan rápido que... Vos tenés que comenzar a minorar la marcha con tus merchos. ¡Carajo! Sí, elegancia. Cara dura, vamos al menos indicado, hijo de puta, manejando a puta. Rápido, Bueno, boludo. igual yo con esa máquina que vos tenés manejaría rápido. No, Diego, máquina. No. Volvió Sofi, me quitó ya la camioneta. Sí, tú Volvió a trabajar. Ya, ahora tengo el autito. No, esta poca autita. Se dan el bastante largo, Ya está bien, Sofi. Sí, gracias a Dios ya está. Desaparecieron todos. Tenía otra pequeña trombosis, pero con medicación ya. Mira, Ay, joder. qué Jodido, fuerte. háganse su control, todo. La trombosis no dejó, boludo. Sí, así que ya estamos todos bien, vuelta a la normalidad. ¡Viernes, carajo! ¡Viernes! ¡Hoy tenemos torneo de la presa! Oye, ¡Hoy, carajo! ¡Aguante que está! Viernes. Espera. Espera, Va a acuérdate, haber, el primer partido es tercer tiempo. Contra Versus. Chaucheco ya. Y esa Nosotros uva vamos- portero. Versuco está diezmado. Nosotros con casi todos vamos a trabajar hoy, a la noche. Va a ser- Los que no saben jugar son los que van a jugar. Más Cristian. Cristian no sabe jugar. No, lo Cristian gana. es buenísimo, boludo. Walcover. Solo no va a poder. Lista de buena fe de Versus. ¿No tenés? Sí, así. Carlito Martínez lo que va a estar. Pechocho. Sí, hay que le da permiso a su señora. Pechucho. Cristian Pérez sí o sí va a estar. Michi está de vacaciones. Michi. Pero puede ser que venga. Colo. Michi Ramírez. Colo últimamente anda muy cortito. Le duele todo últimamente. Que le duele su dedo, que le duele su esto. que le duele Putazo su- pelirrojo, ¿cómo se va? Juega bien, él. Y Micho. Ese no está. No, Tito tampoco. Álvaro. Álvaro está. Álvaro está. Álvaro Ahora ponte. O sea, Juega bien. con eso ya va Taizora para ganar el tercer tiempo. Juan Coronel Ah, Juan también. juega tan. Pero de mortero está en tercer tiempo. Gran cosa. No, Mortero va a llevar a Federado. No, eso no se puede. No, va a llevar a Federado. Él está en la selección Carapé. Mortero va a estar Pero es encima. campeón con la Le hace. No, vaya baja. Ari actuó con. ¿Cómo es? Ahí está. Nación Media. Fixture. Decito el equipo de qué Las equipo? Inter De que- Fútbol Club contra Imperio Fútbol. Tiene nombre de moteles, Imperio Fútbol Club. Las Inter. ¿Cuál sería ese demonio de Desenfocado, ese sí o sí es camarógrafo. ¿Por qué vos decís si yo de lo que soy el falso número? Decilo. Dale, falso. Bueno, tenemos la placa de Nación Media para los partidos disputados hoy, ¿verdad? Hoy, Esta noche, sí. Esta noche. Hoy, esta noche en la cancha 1, las Inter FC versus Imperio FC, Sí. 19 horas, etapa F1, que no sé qué significa. Desenfocados FC versus Radio Popular. Sí. 19:40 arranca el encuentro. Hentai versus Esos son Otakul. Barra Color. Barra 2020 Color. Ese debe ser los camarógrafos. Camarógrafo o técnica. Técnica. versus FC versus FC versus Versus el mejor 3T. programa de la televisión paraguaya. ¿Cuál es 3T? No pensé pasar por esto. Para cómo arreglar. tercer tiempo. Esto pido no, es del canal nomás. No, porque del grupo. Elías. 21 horas ese encuentro, después de una final femenina, semifinal masculina y una final masculina otra vez. Cancha Sí. 2, Gen Fútbol Club Comercial Premium. Ya Ya Juventus versus Unigen. Unigem. Ahora, ¿cuáles son los equipos femeninos ahí? ¿Cuáles son los equipos femeninos? Ya Juventus, Unigen, después la Inter. La Inter.
e Imperio. 4 equipos nomás hay femenino. 4. Está No, bien. pero está hay Popu. por lo menos. ¿Y la Popu? ¿Eh? ¿Y la Popu? Che, y no pensé pasar por esto, Popu TV. Ni a los premios saca quién lo que juega fútbol. Yo nomás. Papá, Yo, ahí está. tenemos la Desenfocado Radio Popular versus contra 3T, que ahí va a pasar 3T. Hentai barra ¡Eh, color. equipo! Vos estabas en Hentai, bro. Sí, papá. Con Pablo, con Pablo. Gen Fútbol Club Comercial Premium. Ahí está. Y Demonio está en Gen FC. ¿Quiénes juegan ahí, boludo? Comercial Premium. Comercial, Domingo, amigo, eso, domingo bro. en GNFC. Comercial Domingo, pico no ¿qué es club Dastan. Y GNFC. Con Demonio. Sí. Y Popular están Piroca. Los operadores, Nino. Lula por su bola, no Lula no juega. juega ni por su... Lloreo, esos son todos. Por su pili. Sí. Ah, por lista de buena fe. Richard Machuca. Yo cuando me fui a Padre. Muñeco. No fue él. Pero Ay, Junior ay, no ay. va a jugar, dice. Ya Sábado dijo ya, ni después el partido de Cerro. Pues ya vamos a estar tu y seite timbo ahí, boludo. Voy a tener que ir a relatar el partidazo de Cerro con Amelia. Por el copio viernes, boludo. El partidazo. A puerta cerrada. O sea, no es a puerta cerrada, pero sin, ¿Dónde? sin ¿Dónde, público Salva? del Cerro. ¿En dónde En la juega? cancha del Cerro. Qué injusto, De pa. la Policía Nacional, de repente la CIA, ese a todito le agarraron por el tatuaje y acá ya le casaron. Siempre se pudo agarrar, ¿vieron, pa? Esperá nomás 3 meses cómo la van a liberar. Cuando te quieren agarrar, te agarran. Se ha detectado un Ari, par. puede apagar el micrófono un flash. ¿A qué? ¿Estamos? Hola. No, ya se cortó, ya se cortó. Hola. Ya está. Ya tiene orden de captura a mi vecino. Me causaré. Lo único que te digo es poner cámara y cercado Sí. eléctrico en tu casa. Y alarma. Ayer me enteré porque me fui al trabajo a mi hermana a esperarle para irnos a casa. Me dijo, ¿dónde? Ya tiene orden de captura. Tira. Y yo, Uy. Poné nomás ya toda la seguridad necesaria. Lía. calle, nomás de que yo no dije nada. Yo no dije nada. Dale, dupla, dale. Ya están los popus. ¿Qué dicen los yuteños? Ale Dolop dice, aguante barra de color. Dice, Janito va a ser como The Office cuando Michael atropelló a su compañera. Jorge dice, Mortero tiene goles de cabeza en el superclásico inigualable, dice. Iván, ese milagro que ya arrancaron temprano, ni nosotros no podemos creer. No, ya es una nueva etapa de Popu TV. Y así pasa que renovamos contrato, chicos, entonces... Quiero decir nomás, no es por ser Yagua. Pero Lulax también, y 7 y 38 y 39 arranca. Una vez 8 menos 10. Y ya va a Reinaldo. este tema, boludo. Ni olvido ni perdón si no llegan a la final mínimo, dice Iván. Barra de color. Elías va a ser el que les dé los botines, dice Iván. Sí, a mí no me. Buenas Ya dio punterías. todo el equipo, 3 palos hechos. Canap es los botines ahora. Demonio tenía que venir hoy vestido con su equipo y no vino. Para que Eli le dé más plata. Esa era la condición para que yo me vaya de porrista al evento. ¿Qué este. cosa? Y Que que... Demonio venga a modelar ¿No trajiste tu la equipo? indumentaria. Domingo y... No. Demonio era el modelo. Claro. ¿Por qué? Claro que hay Es posibilidad. una dictadura democrática. Votación nominal. ¡Dale! Levantemos la mano. Estudio. ¿Quieren que Demonio se ponga el equipo que Elías le compró? Demonio, Todos subieron la mano. unánime la votación. Dale, Gori. Dale, demonio, Por anda el cambiando, rating, boludo. por el Demonio, tenés que, rating. Pulo, tenés que ponerte la camiseta al hombro. La bayoneta que... Da cambiate, hermano. Que va a venir un modelo. Te da, Contrataste coge. un modelo. Ya sabemos que es DJ1, ¿no? Pasame por el equipo, quiero ver. Espérame, voy a No, levantar. no, porque se va a hacer la revelación después Claro. con el modelo.
es La tipo presentación, el pues. lanzamiento. Así luego con presentación y todo. Claro. Salva, estos equipos que más preparaciones Eso es lo venden. que más humo, inútiles son. Es lo que en primera ronda se van a eliminar. Así tipo el lanzamiento de la camiseta de Sí. la roja va a ser. Ah. Presentado Mire, ¿sabes por- qué? Después van a clipear y van a hacer contenido otra vez de esto, porque todo es marketing. Ah. Las redes. ¿Vos sabés cuánta plata puso a Dildo para esto? A Dildo y On. Yo pagué por presencia Claro. en estudio. Ahí está, ¿viste? Está todo calculado, hermano. Dios Salva va a estar en Versus o en Popu, dice Iván. No, Popu no Popu está. no está. Por eso no tiene equipo, ni dos programas no tiene. Por eso yo le puse mi ficha de tercer tiempo. Silvi, vos tenés Uy, que puta. ser como las rubitas, dice en top nomás. La dale. rubita. Dios mío, la rubita ya. Boludo, no, sin saber que tipo la madrina de Guaraní. Es que No, la Marisol. Y su pezón. Y no, le no. mufa también aquí. Pero Dios. hay una publicación que dicen que creen que es hombre, dicen. ¿Quién? No, la madrina de Guaraní. Seguro. No. ¿Qué? Acá salió uno porque acá me están pasando en el grupo. Se ¿Por le qué mar- creen que la madrina de Guaraní no es mujer? Pero viene No. con Kinder Sorpresa. Re mujeres. Para mí que hay que invitarle ya. Sí. Sí. ¿Sabes cuándo? No, acá vamos a quedarnos todos. Ya vino Ale Rojas y yo, profesional acá, me quedé. Bueno, Hay que Pero quedar. vos sos vos y salva de salva. Y Y eso. a mí no me importa. Y eso. Me hablaron muy bien de vos. Bien, vio. No me acuerdo. Por favor, decime. Por la condena, dice acá Richter. ¿Qué te dijeron, José? Que. Yo tengo ansiedad, ¿para qué me decís? No, y después te voy a decir. No, y ahora sí. ¿De qué color tiene su ojo demonio? Dice CXCX. ¡Epa! Yo estoy viendo YouTube y nada. Depende del día, cuando está nublado otro color, cuando es maembo. Si Géminis está sobre Neptuno, por ejemplo. Exacto. su ojo es Es así. otro. Buen día, Así los es. mandi ipiti uterian lover maisha pa feliz viernes ya humara. Salvi, ¿qué hora juega Cerro? 20 horas. En el Defensores. No, la olla. Cancha cero. Me quiero ir. ¿Vos piensas ser? No, pero juega mi Tu representado. representado juega. Ah, y Turbo. Yo pues la Tenés que irte acompaño. como público de De Ameliano. Ameliano, porque Cerro. Yo pues la acompaño a todos lados. A todo tu representado. José la acompañé en. No. No, en el kiosco de Farrell eso. Y en tercer tiempo. Ok. Sí, estaba él ahí. Después, empanada de huevo. ¿Tiene Don Vito? Sí, tiene Don Vito empanada de Claro, huevo. con Todos los días perejil, con promocionamos. Bueno, ahí está. Viernes 24. Sí, señor. ¡Feliz Día del Periodista! Hoy es el Día del No, Periodista. el 26, hoy es el día del Pancho. ¿Eh? Mira el Pancho. De verdad, el periodista el 26, el domingo. Domingo. Y hoy es el día del Pancho. Sí, sí. ¿Dónde Ahora está? pilla Espera, día ¿dónde de está? comida. En Google. Espera. Hoy es el día del Pancho, sí, sí, sí. Felicidades a todos los del- pancholos. ¿A quién le gusta el Pancho? Pero en serio pregunto, sin... A mí me gusta. A ver, boludo, Salvatore el Pancho Qué siempre rico salva. A mí me gusta con Pancho. mayonesa. El Día del Pancho o Día Mundial del Hot Dog se celebra cada 24 de abril. ¿Viste? Ya, Pancho. Después, origen. La celebración se asocia comúnmente a la historia del hot dog en Estados Unidos. Charles Feldman, Coney Island. Muchos lugares ofrecen promociones 2x1. Popularidad es considerado un clásico de la comida callejera. El 24 de abril es la fecha mencionada. El pancho es un clásico que se disfruta todo el año. ¡Feliz día, queridos olimpistas! Anibé. A mí me gusta el puta. me gusta el pancho, pero no como. ¿Por qué? Y por tu porque tratamiento. tiene mucho sodio. Y claro. embutido. A mí me encanta, yo hago hasta guisito de Pancho. A mí me encanta. Sí. Ese De Pancho- todo se puede hacer con Yo el hacía Pancho. hasta sin pan, como. Sí, O sea, no es solito. Pancho, era. Ese Pancho del TikTok que le pone crema después con el pan Felipe. No, demasiado. Esa cosa ya Ah. demasiado. A mí me gusta pancho con huevos revueltos también pega. Ah, eso también. Pega. ¡Ahí está, grande, gordos olimpistas, sabíamos! ¿Qué quilombo me hicieron, Gerard? por En eso? Popu salió en el diario. Qué puta, o sea, sabíamos que iba a volver, gorda, tu vieja pasión. No entendieron ¿Qué que te era una pasa, boyata. cerdo? ¿Qué te pasa, cerdo? Hey, escucha, Queñito. Eso es IA. Ahí está. Bueno, qué lindo, Gerard. 10-20, tranquilidad. ¿Qué pasó? Ganó Dani Vallejo, papá, Sí, qué sí. feliz. Le ganó a Dimitrov, boludo. ganó, no es que le ganó. ganó a un X nomás, boludo.
¿Qué Ganó puta? Dani Vallejo y ahora ya tiene peor rival. Sí, mañana juega contra un americano. De tablilla. Después, ¿cuánto tiempo tenemos notoriedad en el 16 tenis, años. boludo? 16 De años. Ramón Delgado. Ramón Delgado, ¿verdad? El Ramón último. fue el último que jugó un Master 1000 en Indian Wells, si mal no recuerdo. Indian Wells. India fue el torneo Master 1000. Oh, qué importante tener visibilidad. Sí, o sea, qué totalmente. puta, le tenemos a Joshua, Fórmula 2, ahora a Dani, para que no seamos solamente fútbol. No, estamos bien. Bueno, los twitcheros que están Te falta, prendidos. Chura. Te falta aprender. ¿Están bien los twitcheros? Voy a leer mensajitos de Twitch. Este era Twitch, ¿verdad? Vos le metiste tu medicación más o menos, ¿verdad? ¿Jugaste con tu Me medicación? levanté muy temprano. Ah. Lo llevé a Thor acá a la veterinaria. ¿Qué tal, Biota? ¿Está enfermo, Pierre? No, y está con tratamiento. Ah, por el tema renal era, Le ¿verdad? traje con Dieguito de acá. Diego de acá, sí. Y se quedó ahí. Ah, verdad. Yo vine en bol y demás. ¿Y la marineta? Y se quedó ahí. Porque Espera. tiene que volver Thor a casa con mi hermano. Ah, tu hermano le lleva. Ah. Bueno, Pedro Martínez dice buen día, viernes, excelente fin de semana, equipe, loro falopero, hijo de puta, ONG, vos pasá, Instagram de tu melliza, Silvi, dice, ¿De qué? de su No, mi melliza. melliza de casa. Ella es con Juan, no quiere salir a la calle, nada. Bueno, Pero la melliza, les cuento, la melliza es parecida nomás a Flower, pero no es el clon de Flower. No, es tampoco. De hecho, no nos parecemos los No te parece mucho. bueno, que desfile sí, ¿Eh? Casada, casado, sí. no escucha, pero que está casado. Pero- Las dos, pero alguien está también Aparte- comprometida con Dieguito. Que desfile sí. No, mi hermana mayor está soltera. Y dice... Ah, Dale, ya. Silvi. Le obliga Aparte a vos, son 18 más te gustan. no parar, estoy tratando de salir. Rostro Dale, peinado. Flower. Estado me mete, papá. Esta Flower, boludo. Lindo está ya. Puta. Realmente lindo está. Aguante la bodega. Más potente que Este es Pedro. lo que ha auspiciado por la Troya. La Troya. Comprame pizza y Hola, Josecito, ¿cómo andamos? Mi respeto a todas las modelos, a todas las chicas cueronas. Porque qué pucha eso de irte al gimnasio, eso a reventarte, boludo. Hay que sacarse el sombrero. De verdad les digo. No es fácil, duele todo tu cuerpo. No. Va y tu ser. ¿Verdad, José? Vos que te vas al gimnasio te duele todo. ¿Qué se va No, a ir? pero yo levanto poco peso, entonces no me duele. José no se va los domingos, boludo, cuando no hay nadie ahí con su auricular. Oh, Me tipo. puedo pero, indignar por ser viernes. Ponen a vos página 3, Diario Popular. Leí y ya me chupó la energía. ¿Cómo pero? Así será. Los linces apartados por humillar a un barra. Los agentes del grupo Lince que atraparon a uno de los vándalos que armó Sarambí en el estadio fueron apartados de sus funciones y puestos a disposición de asuntos internos luego de que se viralizara un video donde supuestamente humillaban al barra brava cerrista Luis Servín, alias El Rockero. El procedimiento generó polémica porque los linces se habrían extralimitado con palabras inapropiadas mientras el hombre ya estaba esposado. El director del grupo Lince, comisario general Gustavo Ruiz Díaz, ordenó la apertura de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. La difusión del video encendió la indignación en redes sociales a los internautas. Sin embargo, Luis Servín, estando en patota, violentó a mujeres, niños y a quienes estaban en su entorno en el estadio, dijeron los vecinos luqueños. Qué Y todo lo que fuerte. me da rabia, Gerard. Sí, ya. O sea, el tipo No puedo creer. le boludo. hizo pasar mal a Surapillá cerrista, a las familias, él y varios más. Y a quién no, legalmente, a quién no le causó un poquito de gusto ver que se le atrapó y que ya no estaba guapito. Sí, claro. A mí me dio así tipo un leve gustito a justicia. Uy. Un regocijo. Sí, así un poquito de justicia se sintió porque no se salieron con la suya. Y ahora se les aparta. Y es la víctima, peor. Los derechos humanos. Teta, Los derechos humanos, no se puede hacer eso. Qué Qué bárbaro. pucha, Gerard. O sea,
Ellos sí pueden hacer lo que Ellos pueden quieran. hacer, ellos pueden mostrar cosas, claro, porque son civiles, pero. Ay, qué bárbaro. Ahí habrá metido mano, sí, ahí habrá metido mano alguien, una llamada, che, fulano, nuestro ¿Cómo amigo. van a hacer eso? ¿Cómo la van a hacer? Pero así es, acá el que mata después pide que se respeten sus derechos. Así Qué es. fuerte. Siempre del lado del victimario y no de la víctima. Sí. Ay, ay. Qué pucha, che, Bueno, pero continúo bueno. mis mensajitos en Twitch. Ah, sí. que están a full los Hola, Josecito, ¿cómo andamos? Dice Pedro. Voz de Elías. Hola, man, un día menos. ¿Se puede asistir para el torneo? Preguntan acá. ¿Se puede asistir? No. A puerta cerrada tipo cerro. Sí. Ah, exclusivo para funcionarios. Sí, no se puede, chicos. Qué lástima. ¿Juegan ustedes para irnos a ver? Dicen, No, nosotros no tendríamos equipo. A ver, si tuviésemos un equipo, A ver, ¿cómo sería? ¿En el arco? yo en el arco. No, ¿cómo si sos nano, boludo? Pero es gordo. Ah, ¿y qué pico tiene? Ah, pues sos gordo, ¿no? ¿Vos no te acordás de cómo es Campos, el mexicano? ¿Qué cama que era delantero tan? ¡Papá! Salva de té. Salvate, Así claro. sabes cómo le veo a Salva, tipo Bilardo, Tomás. Es Gatorade, es Gatorade. Gatorade. Voy a estar muy preocupado porque. Las putas. No, yo voy a jugar también. Esta salva. Estoy saliendo de una lesión, pero estamos para Yo- darle cátedra todavía. ¿Qué posición delantero? Es vivo. Ahí está. Yo en el arco. A mí me dicen 5 la versus araña 5, allá. Yo 9. 5 Falso versus nueve. 5 nomás, ¿verdad? Yo 9 tipo Tony. Espera, Ey, Él puede jugar de pivot y yo voy a jugar de poste. Ahí está. ¿Qué? ¿Y que es dónde eso? juega Quique? Pivo, ¿qué? El pivot es el 9, el centro delantero, el que está más cerca del arco rival. ¿verdad? Yo Ah, defensa, si viene alguien. el que debe meter el gol por lo general. Ari, vos pio jugar algo. No, es sincero, está bien. Pero he visto hace caminata ahora, Ari. ¿Le stalkeas? Le sigo nomás en redes, boludo. Ah, bueno. Y Demonio, guarda con. Bueno, es que Demonio tiene tanto Kyoko que puedo jugar a cualquier lado, ¿verdad? Sí. Yo defensa. Ahí Ya está. patea Espera, todo bien agarrado. ¿Cómo se llama nuestro ¿Cómo es tu nombre, mi cuate? Alex. Alex, ahí está. Puede jugar, Alex. Jugá, Alex. Un carajo. Tampoco. Puta, Positivo. menos fútbol que utilísima acá, boludo. Positivo. Este no es Popu TV, este es elgourmet.com. Hoy vamos a No cocinar. le hicimos de bienvenida a Alex. Es verdad. Alex. ¿Vos no le agarraste todavía? No, vamos a meter la esquinita ya y cumpleaños. Vamos a hacer. Es Cumpleaños. que lo cumpla ahí. Pa, 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 pa. Se ha no, hay detectado equipo un los perros. No, hay No, equipo. es 5 nomás, Demonio. Pero necesitamos con cambio. No, y le tiramos a Domingo Capé. Domingo Capé. Llanito, Salva, Ayala, Demonio. Necesitamos 2 suplentes más, ya estamos. El día ahí somos Cami, Yo me Allá. puedo poner peluca ahí adentro tan de hombre. Allá, Claro, Otaku. porque vos tenés titillo también, o sea. a Yanito, creo Yo que tengo a Titi ahora. Yanito le ponemos de defensa. Defensa. Llanito, ¿qué juega? Levanta, delantero, levanta yo, su brazo rápido, y ahí. explosivo. Vean, vos sos el tipo más ególatra que conocí, será. ¿Qué dijo? Delantero, yo soy delantero. Y hay ¿Qué que, delantero? No, él no se creyó que Quiere que creérsela. se le chupe. Tiene su pito mide 16 No, centímetros. nunca dije. Quiere que se le chupe, Sí, quiere que se le sí. coja su culo. Después, su pue. el Kama Sutra, él escribió. Andate hoy a verme y vas a ver. Andate hoy a verme. Preguntale Ahora, por Ari, ¿cómo se está preparando Ari? A ver. ¡Qué puto! ¡Trolo! Amores. Varios nos estamos descubriendo con gustos Dejate de musicales. joder ese anteojo de línea 30. Y le sacó la chofer. música dictador Ari Carago. No me quemes. Mira, boludo. ¿Qué será? No Ya me pidió quemes. ese anteojo despejado, positivo. boludo. Tira tu positivo, Ari. Eso es Ñuguazú. Parque Guazú, boludo. Gori, ¿no te Usted- pica mosquito ahí? Ah, ok. Se llena de repelente, se está quemando aún más. En Ñuguazú se siguen haciendo esos encuentros. Y En el baño, ¿verdad? Preguntale En el baño. preguntale a Ari. Ah, no, hay baño. El baño está El clausurado. baño en está el Yuyá. clausurado y hay unos containers ahora tipo de... ¿Cómo se dice? ¿De qué? Que está reemplazando los baños reales. A disales lo que son. No, Disales. no son disales, son containers donde tienen todo aire y demás, pero un nero, boludo. Ah, porque están refaccionando los baños hace no sé cuánto tiempo.
¿Y los patitos de Don Humberto están todavía? Están todavía. Ah, muy bien. Y como lo que en el Parque de la Salud es tan lindito, limpito, ahí los baños, ¿En espectacular. serio? Sí. Parque de la Salud es espectacular. Pero se Te está- puedes duchar y todo ahí si quieres. Está habiendo muchos cambios en el Ñuba y creo que el laguito donde están los patitos también se va a limpiar todo y ahí se está creando senderos nuevos. Pero imagínate, el Parque Ñuguazú se llama ahora Humberto Rubín. Sí. ¿En serio? Sí, Parque de la Salud. Parque de Ñuguazú Humberto Rubín, así se llama. tienen que- Pero Parque de la Salud es más difícil nomás entrar. Sí. Ahí no puedes entrar con mascotas. Sí. Sí o sí tenés que llevar tu cédula y dejar tu cédula ahí. Todo. ¿En serio? Sí, y hay veces que se llena el estacionamiento también, tenés que dejar afuera, Afuera. porque hay mucha gente, sí. Qué fuerte. Porque ahí es Bueno, más chiquito. sigo con mi mensaje. Dale. Dale, después los quiteños. Se ha detectado un boliviano, dicen acá. Se ha detectado un Elías vio boliviano. el falso 9. Elías número 10 distribuye en el medio, recibe y da. Fácil para él. Pagaría por ver a Loro Droghi, José y Salva. Dice: buenas, por fin viernes. O de primera Estoy. de bárbaro. Ya no le dice enano a José Guau. Y es un poquito más alto nomás. No podemos cobrar entrada. Los perros se quieren ir. No, pero no, van a ver con nosotros. Ah, cierto. Sí que se transmite por poco. Que se tramita. ¡Ey! ¿Verdad? Espera. Pero ahí que van a tener que laburar otra vez. Sí. boludo. Vamos a tener que laburar. No Sí, hay idea. Apenas lo laburan ni nada. La idea es que se vayan a disfrutar. A disfrutar. Ah, ¿Cuándo es el próximo torneo? El Ahí día, para el de- próximo ya estamos. día del niño. Eli, tenés que irte a eso a las 11, va a tener que irte, los perros ya van a estar activando motor híbrido. ¿Hoy? Te aviso bien nomás, ya. ¿Otaku va a jugar? Espera. Alex, ponchale un poco a Otaku. Hija, tenemos representación de Bolivia. Oye, nos fuimos a negro. Dijimos Otaku y nos fuimos a negro. Se ha detectado un boliviano. Ay, espera. Se Otaku quedó va a trancada la jugar. cámara ahí. Otaku, hola, Ota. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Ahí está. hola, ¿Por qué la Paco. S así? Hola chicos, ¿cómo Siempre hace están? acá, yo traigo. Es para priorizar lo plural. Ah, bueno. ¿Vos jugar fútbol, Otaku? No. La última vez que jugué fútbol era a los 14 años y era el arquero porque era gordo. Ah, mi vida. Era gordo. O sea, ahora estoy hinchado, se puede decir. Pero antes era más gordo otra vez. Pero ¿y cómo entraste? ¿Te tienen fe para que juegues? No, nadie estaba aprendiendo en el grupo. Yo dije, bueno, yo entro si es Mira, que falta otaku. gente. Ah, Si es que bueno. falta gente, voy a entrar yo. Y quedé fijo. Ah, barra, es bueno, está barra color. ¿Te hicieron la broma de barra color a vos? ¿Cómo? ¿No te inauguraron con barra color? ¿Cómo, ¿Sabes? cómo es la broma? ¿Sabes la historia? La historia de barra color No conozco. no le hacen a los pendejos nuevos. Yo no sé tampoco. ¿Cómo tampoco? A los nuevos. En un siempre- canal de TV. Sí, en un canal de TV. Ok. Te va. Y a los nuevos, a los mitad I, que entran ahí, se va a técnica o se va primero a pañol. Pañol es donde se guardan todos los equipos. Ah, Y ahí los viejos le dicen, mitad I, andan a poco buscar barra color. Andate allá técnica, trae no barra color. Barra color, anda a pedirle. Y se va, barra color. ¿Tenés barra color? Me piden. No, ese tenés que irte abajo a buscar barra color, pedirle a la señora fulana barra color. Y todos ya están. Y le hacen recorrer todo el canal, barra color, hasta que al final se da cuenta que barra color es lo que salía antes en la tele. Barra color, que no existe. Claro. Es ¿Sabes que sí? intangible. Ahora diciendo el ejemplo, me hicieron eso. ¿Te hicieron? Sí, estaba guardando las cosas en pañol y el de pañol me dijo, llévale esta mochila a Caifa y decirle que que mande barra color. Ya, ahí está. ¿Viste? Entonces te inauguraron con barra color. Sí. A Demonio también le hicieron barra. No, a no, Víctor. Oh. Bueno, ¿qué posición vas a jugar, Ota? Y probablemente defensa. Yo no sé jugar, o sea, yo quedarme en defensa y me quedar al lado del arco nomás. Es que, hermano, vos le llegás a trancar a alguien y va a volar. Está para completar el equipo. 47 con calza Otaku y te va a trancar. 45, por ¿no favor. crees? Yo voy a trancar con un otaku, un titán. Bro, Yanito llega a trancar con Otaku. Hija de Más puta. se va a quedar su pierna. Paréntesis, paréntesis. Contra, ya nos jugamos. ¡Ey! Otaku, Sí. vos sabés que podés cobrarle a Yanito todo. Ah,
Sí, en la cancha no te puedes cobrar toda la deuda. Es tuya, Otaku. ¿Qué es lo que yo le hice, carajo? Otaku, hombre, dale nomás ya juro. No, él va a buscar dedo. Yo no puedo jugar contra él. Qué buena técnica me diste, voy a meter dedo, Deja de concentrarle a los rivales. Antes cosas hacía eso. ¿Cuánto me tira un dedo? Otaku, vos tenés que trancarle ahí, ponerle nomás tu pie, está corriendo ahí por su talón, así nomás con tu calce 45. Allá, Nito. ¿El video del pingüino? No te vayas a enojar conmigo, no. ¿Por qué lo que Ari se enoja, no? Y ya. El video del pingüino que camina y el pingüino. Él se enoja luego así, tipo de. Se enoja, No, Ari. pero- Ayer casi me pegó. ¿Por qué? Pero vos te vas a hacer el loquito. Ay, pero Te hace loquito. somos amigos. Vos decís que no. Compañeros Yo de quiero trabajo. ser tu amigo y me dijiste, no hay que ser, no. ¿Para qué querés ser mi amigo? Me dijiste. Está muy raro hoy porque 3 veces ya me está diciendo que quiere que me vaya al evento. Al fútbol. Porque yo quiero una amistad con Y él y él no sácate la quiere. once ahí los perros ya. Yo puedo llevar mi whisky. Claro, boludo. Ya. No se puede meter bebida. No Vamos a se ver, puede. ¿Y para qué pío vas a avisar? Vamos a ir. Es mi hobby ahí. Y si te dicen algo, vos sabes quién yo soy. Yo soy amigo del senador, le voy a No. decir. Vamos, Ori, vos te vas. Comentó el senador ese video. Lo del ese centenario. El senador se caga de Pero anda a risa. buscarme, yo no quiero llevar mi auto. Para ir allá. En Trinidad. Dale. Te queda de camino. Debajo te la queda. bodega. Ahí. Ahí bajo la bodega. Ya Está pitriqueando los barra 11+1 y ahí en la bodega y ahí arriba. Ya está. Sí. Ya. ¿A qué hora es? Para Las las 7 7. empieza. ¿Qué hora juegan ustedes? Y no estaba pío ahí. Acá de Pero Wolfitur. todo de seguido con el 7, 7:40, así son los partidos, todo de corrido. Acá, Ustedes juegan 7:40. Carlos A las Gamarra 7. dice en YouTube, no, era que solo de los medios jugaban porque va a jugar Moreno Martín. ¡Ah! ¿Cómo se llama el boliviano que habla de moda? El pío no se ofende cuando se burlan de los bolidis. No, él acepta, él está. Acá dice Janito, si le ponen el dedo no se va a distraer, va a gemir. ¿Qué va? Sí. ¿Qué embore? ¿Qué básico? ¿Qué embore? Qué rancio Qué que embores son, son boludo. ¿Qué embore perros. son los perros con Janito, boludo? ¿Quién Una puta? vez conté, boludo. Ustedes pero nunca hicieron cosas raras. ¿Quién puta vio eso y ahí? Yo he hecho muchas cosas raras en la vida, pero nunca me he metido en el dedo en el culo. Hasta ese punto no. Probá. No, Te va a gracias. gustar. ¿En serio nunca? ¿No? Ni nunca. Ah, ¿Y a vos, Silvia? ¡Silvia! Parece que no te gusta hacer eso. ¡Silvia es mi equipo! Ay, hombre, es que le gusta eso. Llanito. Pero por eso. Pero de una mujer. No, yo, mira. Ah, mira, uña corti. Pues yo estaba borracho, Silvia se aprovechaba. Al día siguiente me desperté. Vos no fui- pediste. Me fui al water y no sabía si me gustó o no me gustó. Me dijo, Pero como si cuando eran chiquititos ya hicieron ese Con Dieguito. ay, no jugamos al papá, a la mamá. Y Dieguito siempre quería ser la mamá, boludo. Yo le decía, mi hermana va a ser la mamá y vos vas a ser mi hermano. ¿Verdad? Y nada, yo quiero ser la mamá. Mira, corre, Diego. ¡Saludos, Diego! Vení, mamá, esta le decía a Janito. Janito. Encima el bebé era la muñeca. ¿Ves la muñeca, verdad? Era ahí en la casita cuando Dieguito quería cocinar. Él le quería dar tití al ¿Y bebé. tu hermana qué era? Y mi hermana era empleada, güey, boludo. Encima mi hermana era rubia, boludo. ¿Qué clase de empleada, güey? ¡Ey! Y la verdad, no más. ¡Qué puta, boludo! Este tipo se mata cada rato. No, chicos. Pero hay empleada rubia. No hay, boludo. ¿Qué va a haber, Sí, boludo? su hermano. Saludos a mi hermana que está Hablando en de Barcelona. elitismo, ¿qué tal en tu club? Ori, ya no te señalan con el dedo. Qué feo, ahora ya. Pero se olvidaron ya del episodio este, ¿verdad? ¿De qué? Y a vos ya te dejan entrar, todo, ya estás bien en tu club. Sí, ya estoy bien. Ay, ay, ay. Ah, Bueno, puta. oiga, me dio calor esto. ¿Por qué? Sí, ahí está. ¿Qué es lo que? Miran a Pedriño, le mandamos un Apareció beso. Pedriño. Que estaba ocupado, tuve que salir del trabajo porque mi padre se descompensó, dice, fuerza Sí, Pedriño. fuerza Pedriño, o sea. Ah, dice demonio que te, Hijo, qué more que son. te esperan, dice. ¿Qué muchachera? Llega Pedriño al torneo y de more y ting.
Niño con la casaca que le dio Elías. Y Anito juega sobre la raya. ¡Ese no soy yo, carajo! ¡Ah, la puta! Contigo. ¡Vale! Lectura de diario. Épico. ¿Qué pasa? Tapa de Diario Popular. ¡Dale! Atención. Che, fuerza para Julio González Ferreira, Gerard. ¿Qué le pasó? Estaba jugando fútbol, partido de exhibición y trancó y se cayó y se rompió la costilla. Mira, que es lo que te puede pasar con otaku, ¿eh? Mira. Jenis. Pea la turbulencia. Yo tuve mi primera vez en un avión. ¡Qué bola! Página 14, me interesa eso. Complicadísimo. Yo Con todas las experiencias que muchos ya tienen luego, es muy difícil en un avión y ella es su primera vez en un avión. A no ser que se El refiere avión estaba a su vacío. primera vez en un avión. Pero no, creo que se desvirgine ahí en nada. Acá dice, sorprendió una experiencia poco común que le acelera. Página 14. Mi primera vez fue en un avión. Dale, dupla, dale, dale. ¿Por qué lo dicen cosas tan bolas ya? Fue una mezcla de adrenalina y emoción difícil de explicar. Todo era nuevo, distinto. Y esa sensación en el aire le daba un condimento especial. Ojo. ¿Dónde fue? En el baño, jaja. Y creo que la azafata se dio cuenta. Puta, Brasil presenta ya era. ¿No te dio nervio? Claro que sí, pero ese mismo nervio fue parte de la magia. A veces salir de lo típico hace que todo se sienta más intenso. ¿Y cómo sabe que no es típico entonces si era su primera vez? Brillante. Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Ah, la puta será. Ay, Panelistas Lalo contra choferes que no alzan gordas. ¿qué? Página 14. ¿Eh? Yo no fui. Belén Vera, más conocida como Abel Verita, que laburan será una gran tarde, lamentó que algunos choferes de plataforma se nieguen a alzar personas con sobrepeso. Belverita Hey, que esta semana le tocó una experiencia vaira en la que su conductor tenía una calcomanía con el mensaje de prohibido personas gordas. Todos los días uso esta aplicación de plataforma donde pedí un vehículo y te vienen a buscar. Hoy solicité un viaje y me llegó el vehículo y tenía este sticker. Ah, es el famoso sticker. No, los perrocos se van todos con ese sticker después. O nafta o el culo, eso le ponen. ¿Cómo? Sí. Así hay uno. Nafta o culo ponen. ¡Basta! O sea, yo no me sentiría seguro ahí. Dice ella, el conductor no era Brad Pitt, no era un tipo súper fisicudo que se destacaba por su físico. Era re gordo en pocas palabras y me hace pensar que ellos piensan así de la vida cuando ponen esas cosas y después ellos son, o sea, no son el ejemplo a seguir en cuanto a salud física. Secante para las mujeres. Esta calcomanía es secante. ¿Por qué? Pero ¿te excita o no te excita? Ah, no, obvio que no. Te No, no. seca. Sí, Después, obvio. nafta o Q. Sí. Después hay otro de los perros, vi otro, este de Valle. Le ponen a su camioneta 4x4. Viste que tienen la barra de atrás de la barra para... Tipo- Y ahí le ponen 2 huevos, 2 testículos. Le ponen, te juro, hay camionetas, busquen nomás, le ponen testículo a su camioneta. ¿Vos no viste nunca? Sí, yo ya vi. ¿Vos ya viste? Sí. ¿Vos no viste todavía? ¿Vos ya viste? Impresionante lo perros le pone y cuelga. Te juro, le cuelga, güey, su testículo. Su huevo. Su Tipo el de huevo. las chicas con las pestañitas y eso. Eso también, chicas. Que en el farito le ponen pestañitas. Ay, Dios. Bueno, Todos tan vulgares. Pero el peor es que le pone la sirena, ese no es policía, boludo. Allá, el no, más que le vairo. pone la Ese es el lucecita. más vairo de todo, La boludo. lucecita. Bueno, vos sos policía, pero le quiero Yo decir. quería hacer eso. Vairísimo, mirá, boludo. ahí está. Ay, Basta. boludo, una cosa horrible, güey. No querés que le ponga la camioneta de Sofía. Ponele la por se va a morir, Sofía, boludo. Ponele la proa a la marineta. Bola negra, ponele la marineta. Y después está juntamente lo que le personaliza su chapa. Qué vulgares, chicos. Sí, ¿verdad? Mari 022.
Ponele vos tití al tuyo. Ya que, Sí, claro. Tití y huevo le fue. Hay un mensaje para demonio. A ver, dice. ¿Me puede buscar Oscarcito porque no conozco ese lugar del torneo? Dice Pedriño. ¿Por qué vas así? Bueno, Dale, dupla, dale, dale. Pero Pedriño no se puede ir. No, porque es la empresa nomás, no es para abierto, Página. no es abierto a todo público. Página 7, chicos. Página 7. Seriedad acá, ¿ok? Denunció que fue toqueteada en colectivo por un asqueroso, dice. La Era, mujer quedó en Yelma. shock y bajó llorando de la línea 110 el pasado miércoles de tardecita cuando viajaba en el colectivo. La mujer denunció que era alrededor de las 19 horas cuando un ñato la acosó sexualmente. El hecho ahí ocurrió en Areguá mientras Luz volvía de su trabajo. Según la denuncia, el arriero infeliz, que estaba vestido de camisa blanca y llevaba anteojos negros, la habría manoseado ocultando su mano con la campera para intentar simular la situación. La dama quedó en shock y sintió el manoseo, quedó paralizada. Lo único que puedo decir de que salir de mi boca es decirle sos un asqueroso, dice. Hay mucho acoso y la gente no quiere creer, dijo. La joven pecheó a las personas a denunciar este tipo de hechos y acompañar a las víctimas que necesitan ayuda. Sí, un Qué tema fuerte. también en la página 6, de las amenazas en los colegios. Qué loco están los perros. ¿Qué pasa con ese tema? Ve Hoy no ese. hay clase, por ejemplo, en el Colegio Nacional de Lambaré. Justamente porque Amenaza activaron el protocolo porque encontraron en el baño escrito amenaza y compañía. Ayer hubo cateo en el anteayer en el Salesianito. La vez pasada en el Cristo Rey, ahora en Hernandaria, otro en hacia Curuguatú también. O sea, antes, por ejemplo, siempre nomás lo hubo eso de fulanito te va a matar y eso, cosas así. Sí. ¿verdad? Pero hoy día ya está pasando a... Pasa que hoy día hay protocolos también Hay en las protocolos de instituciones seguridad. que ante cualquier amenaza tienen que cumplir Tienen los que cumplir. protocolos. ¿Por qué? Porque antes se tomaba eso. No, eso antes había, así como te dicen, eso antes había nomás luego, ¿verdad? Pero hasta que ocurrió alguna vez. Recuerdo que fue en un colegio en Ciudad del Este que ocurrió Un tiroteo. un tiroteo y después eso ya... ¿Te acordás el que le mató a la profesora? Creo que Eso fue en el interior. departamento de Guaira, Guaira. Sí. que le clavó a la profesora y Sí. le mató, Qué bárbaro. boludo. Sí. Entonces estábamos locos, Gerard. Y Y lo que pasa es que se ve mucho ahí en Estados Unidos, pues hubo una ola también así un tiempo, Sí. entonces los perros quieren copiar, wow. Ya pues, ¿no? en Estados Unidos da full están los tiroteos, ahora también más que nunca. Tienen que ver ese documental Bowling for Columbine, del tiroteo de Buenísimo. Columbine. Del de Fahrenheit sí, 911. de- Michael, ¿cómo se llama el ¿Es gordito? el que está en Netflix o no? Sí, está en Netflix. Uno de los primeros tiroteos. Y cuando mostró lo fácil que es comprar armas y comprar balas en Estados Unidos, te ibas a, viste, de todos supermercados, Walmart, y ahí compraban las balas. Ammunition. Ammunition. Pero el tema es que las instituciones lo que tienen que trabajar ahora es en protocolos para detectar las amenazas también, ¿verdad? Porque o si no va a ser una cosa, un efecto dominó, que todo el tiempo se van a generar estas situaciones y, o si no, en todo caso, creo que aplican luego la cuestión del híbrido, que trabajan en híbrido cuando pasan estas cosas, van a la casa y hacen homeschool, ¿verdad? Ahora, O sea, pero ya es feo ahora el tema que llegamos, siempre vimos la película en algunas escuelas públicas en Estados Unidos, eso era el tema del cateo, o que hay para detectar metales y compañía, que te hagan cateo ya para entrar al colegio. Es muy ¿verdad? fuerte. Ya a los niños. Estamos lejos. ch. No, pero es porque hay gente que lleva cuchillo, hay gente que Re. lleva armas. Siempre hubo. O sea, En la época ya había también. Ya había. en mi época también, sí. No, estamos todos locos. Qué bárbaro. Qué peligroso. Página 22. Página 22. Falso 9. ¿En qué fecha la olla puede... La olla parece que dijo. La ¿verdad? olla. La O ya puede festejar el campeonato. ¡Atención! Atender las combinaciones que pueden adelantar el título para los franjeados. ¡Atención! Se acerca al final del campeonato y Olimpia está en las posiciones inmejorables, dice, para ganar el torneo. Tiene 39 puntos. Le sigue Cerro con 33. Sí. Y en 2 partidos más ya se va a poder saber si se corona como campeón o no. El Decano está primero en la tabla. Todavía queda en disputa 15 puntos si es que vamos a contar los partidos programados para chutar desde la fecha 18 de mañana ante Libertad.
hasta la 22. Pero los puntos de la fecha 17 del Clásico están en suspenso y lo más probable es que el Tribunal Disciplinario le dé a Olimpia por el Burundí. Le van a dar a Yo Olimpia. ya dije luego que le iban a dar. Vos dijiste. Ya está, eso Olimpia ya podría haber sido campeón mañana si es que se resolvía ya ese... ya está confirmado. ¿Y por qué no se resuelve todavía? Y ahora los clubes tienen que presentar, o sea, la defensa, ahora 72 horas para la defensa y todo eso. Pero Porque- iban a tardar 2 semanas luego al comienzo y ahora están apurando. Ya termina con el campeonato. Antes de la próxima fecha ya tiene que estar. Escuchen, si mañana Olimpia le gana a Libertad y Cerro pierde ante Ameliano, Hoy. ahí estaría preparado el terreno para que el decano pueda gritar campeón en la fecha 19. Después de enfrentar a Ameliano en el Defensor, y dice, si antes del 12 de mayo la APF ya resuelve la pelea por los puntos en el escritorio y favorece al decano, ya no va a importar el resultado entre Cerro y Recoleta. Y Ari, Olimpia tiene ventaja deportiva en caso de posible Empate. igualdad de Por lo puntos por ganar el Clásico en la primera rueda por diferencia de goles a favor. No, si hoy pierde Cerro contra Meliano y mañana gana Olimpia y ponerle el lunes, el Tribunal de Justicia dice los 3 puntos son para Olimpia, Olimpia ya campeón. Olimpia ya Y campeón. eso es lo que va a terminar siendo... eso es lo que... Eso es lo que va a hacer. Pero va a ser por culpa de Cerro, viejo. O sea, el propio cerrista se disparó en el pie. Vos que sos objetivo, que no son ni de Olimpia ni de Cerro, ¿qué ¿Quién opinas? te digo? Que le tienen que dar los 3 puntos a Olimpia. Denle los 3 puntos. Se a tiene Olimpia. igual partido a puerta Para que cerrada. aprendan a no meter más gente violenta. Se disparó solito Cerro en el pie. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Sí. Eso sí, va a quedar para Olimpia, le van a cargar los perros por escritorio. Por todo escritorio, eso. por escritorio. Así como se salvaron del descenso en Ah, 1940. puta, será nada. Así como se salvaron del descenso en el 2019. Dale, dupla, dale. Y bueno, pero no tengan miedo de la intermedia. No es tan malo. Nosotros 8 veces que salimos campeones ahí. Prófugo de la B. Prófugo de la B. José, el rey de la B. 8 campeonatos de la B tenemos. No es tan malo. El más campeón de la B. El monarca de la B, Rubio Yubolo. No, perro, preguntaron así. ¿Qué son estas 8 estrellas? Los 8 campeonatos que tenemos en la intermedia. De intermedio. No, es lo de la intermedia, pues la intermedia tienen 2 por ahí nomás. Sí. Es de la primera vez, eso es antes. No, es todito. Hija Cuenta. de- Cuando de las 6 y todo parece que juntaban ahí. No, ¿no? una vez de la primera de ascenso y la intermedia. Pero no tengan miedo de la intermedia. papá. ¿Por qué te aferras tanto a ese club vos? ¿Eh? El más grande de la intermedia y próximamente de la primera. ¿Qué pasó, ¿Por papá? qué te aferras tanto a ese club? Por el amor, no, vos no podés decir, ay, yo le amo, pero es esto. No, entonces le dejo, es una pasión. Es la pasión. Bueno, igual tiene que ser muy yeta ya Olimpia para perder contra Libertad, porque recordemos que Libertad está perdiendo todos los partidos. No le No gana a hace nadie. falta, Eli, que diga. Bien, Aquí, tío aquí. H, pero yo no festejé tanto que le ganamos a Libertad. Dale, dupla, dale. Basta, chicos. Página 12 pone un poco. Página 12. Mírale un poco a la arquera de la selección paraguaya. A ver. Opa. Una de las arqueras. Ah, bueno. No es Gaby el campo. Ah. Hija, esos 2 balones yo. No, ese es Gaby. A ver. Ahí está ¿Quién la- es? al lado de la arquera que fue contratada, era del Olimpia, fue contratada en su momento por Juventus y estuvo a préstamo en otro club. La puta Es se arquera ve. de la selección paraguaya, estuvo pelando cuerito ahí. Ah, El Mira diosa. qué linda. Rubita, me veo. Sí, es Qué Beloto. loco cómo le hace 6-0 a la de al lado, ¿verdad? Sí. sí. No sé, yo me quedo con las 2. Con la Basta. dos. ¡Ey! Mira Ustedes ya que, tocaron teta de silicona. que Sí. Beloto es muy jovencita, ¿Cómo entra se dentro de siente? tu... Veloto. ¿Peloto? y Para la boludo. arquera de la selección. Ah. Ah, pero ya pasamos los 18. No, ya pasó. Ah. Ey. Porque si no, es un problema. Mira, po. Ah, yo pensé que... Bueno, ¿Por sí, qué lo porque del- ustedes, yo hablo y ustedes cambian de tema. ¿Por qué lo de la silicona? Quiero saber nomás, porque veo las lolas de Gaby el Campo y no sé nomás, siento que tipo al tocar vas a
Va a ser duro. No va por ese tipo, no sé, teta. Eso es la gran bola que piensan las mujeres y los que no curten Teta siliconada. Pero les la calienta. heterosexualidad. ¿Les calienta a ustedes eso? Ambas nos calientan, naturales, siliconadas, todo. O sea, no, Enio, las chicas piensan que uno luego, a nosotros nos interesa, o sea, cuando están... Su silicona. Después, boludo, tiene celulitis. Nosotros cuando nos fijamos en esa cosa. A nadie le interesa. Las pero- chicas ven acá. Ay, tengo celulitis y nosotros. ¿Y? O sea, no qué les es eso? importa si el tití es caído. No, con ese es más Si rico. se cuelga, si el No. pezón apunta abajo. No. A vos no les importa. Ay, Pobre. ay, No, cos- o sea. A mí no, ¿Qué es no. lo que no nos vamos a fijar? Va a decir ahí, no voy a chupar, no, pobre. Como esos terneros. Las chicas nomás se estresan demasiado por. Ay, Miranda, ¿cómo se cae mi tití? Sí, porque entre las chicas hacen mierda. Porque entre El las tema, chicas el se tema es el sabe. problema entre las chicas. Entre las chicas lo que se... Eso es verdad. Pero, se critican entre ellas. Eso es lo que más... Sí. Celulitis nosotros ni nos importa. ¿En serio? Seguro. Pero Ana, Silvia, Pero- ¿en serio vos pensás que nos Ahora, importa la celulitis? el tema así Nada. de la teta así perfecta, guau, con silicona, algo parece atractivo, te entra por los ojos. Pero, y para bien que mirar hacen nomás. comentarios así de, la cinturita. Y ustedes hacen esos comentarios. No, vos no. De la posición. No, vos de no, cuando la chica tiene cinturita, de que le van a agarrar. Hoy, Sí, ¿entendés? pero. Sí, pero somos ese también. Y no, ese todos también. tenemos esa cinturita. Ese también te voy a reventarte. Eh. Eso es lo más bola que existe. Bueno, pues, en tu experiencia, al tocar la teta de silicona y la normal, ¿qué diferencias La encontrás? normal, ¿O totalmente. ¿Te gusta más la normal? normal, es más totalmente. blandita. El otro agarrar una pelota y tocar, boludo. Hay algunas que Hay también le algunos echan. que hay otra forma de Para poner los que, ojos, para no los sé, hombres, como para parece los- que le meten debajo del músculo, algo así. No, y depende si vos ya tenías tejido mamario también. ¿Vos tenés abajo del músculo o cómo? Yo tengo por debajo del músculo, pero yo tenía tejido mamario. Entonces, yo tengo una mezcla de implante con tejido mamario. Entonces, por eso tocar. es que no es una cosa así muy... ¿Vos tenés así? De las Corelija, aprovechando. Qué puto. No, es duro, boludo, es duro. No, es duro. Pero, vos no, viste, haces? y por La algo caja nomás, del luego ya. moño. Después yo soy el culpable. Yo ya me entregué. Yo ya no No, peleo yo ya, más. ¿sabes qué? José, vamos a tocar por la. La mía es grasa. Entra mi dedo ahí, boludo. José, mira, esa es una teta gomada. ¿Vos Pero- tenés bajo la piel? ¿Eh? ¿Vos tenés abajo la piel? No, saluda a mi cirujano. No, pero lo que hace que se vea así, por ejemplo, en estos casos así Ay. muy redondeado es El la exceso. ausencia de carne en ese lugar. Entonces Claro. vos tenés el Es solo implante piel. y la piel nomás ya encima. Por eso que se ve así súper redondito, digamos. Ah. Ese es. Sí, sí, sí. Ese es, pero y somos también cambiantes, ese tema de la cinturita, eso. Un día los perros dicen, la cinturita, esa Ah. cosa. Y al otro día, viste, ese que tiene así medio grasita. Tiene y carne, así tiene carne. Ya no Cambiantes entendemos no más. somos. ¿Tenés cargado el culo también? No. No, No, natural. ese es mío. Pero- ese es mío. Pero vos sabés que es genético porque toda mi familia son así. Culonas, cadellonas. Y a ese le gusta al paraguayo, Silvia. Caderona, así, Caderona. culo grande. Pero a todos, Carne. yo creo que a todos. A la hombres mayoría nomás le gusta luego. así, algo. Ya Le gusta habló la plaquita, la ¿verdad? estadística. La La estadística. estadística. Y ahora, el turno de las mujeres. ¿Y ustedes qué es lo que...? Nosotros ya le derribamos los mitos. ¿Cierto que ustedes ven la nalga de los tipos? Y si es nalgón, les gusta. Ay, qué linda nalga tiene No ese. ¿no? sé, a mí, qué por ejemplo, bola, yo ¿verdad? no soy de mirar la nalga. ¿Qué O sea, mira? mi novio, por ejemplo, es cero te viró, no tiene nada. ¿Por qué bueno que tanto, Te viró. tanto Te se vi. dice mató al eso? novio. Caja rápida. Qué linda nalga que tenés, este y lo otro. Sí, ¿por qué? ¿Acaso la mujer va con la nalga del tipo? Pero? No, yo no sé, a mí, yo no hago nada con la nalga, así que no me... Janito nomás lo que Sí. le gusta por el dedo. pero- Camila, ¿vos te fijas en la nalga de los muchachos? No, No. su pilín. No. Prefiero, por ejemplo... ¿Está ahí, Jimé? ¿O está? ¡Jamín! Jamín, ¿está? Jimé, la nalga, no tampoco. Ahora, consulta. Y esto siempre es en el marco del respeto. La estatura siempre mía. Ustedes, cuando le ven a alguien, a un hombre caminar,
se fijan en la entrepierna a ver si hay algo por ahí. Abul. No se ve, go. No. Yo también soy. No, a no ser que bueno. sea demasiado evidente. Hay tipos luego que, viste que, no sé, acomódalo, hay como si fuese que... ¿entendés? Otaku. No, pero hay lo que se, hay Pero lo que si se- no es visible ahí nada, no, es que uno está Está en buscando. lo que se le nota luego, tipo Steven de Recursos Humanos. Steven, Pero él- Por eso es lo que vos te vas va. tanto a recursos Pero humanos. él tiene un paquetote, boludo. Borra eso. Literal. Borra eso. Borra eso. Con razón, el yo Con razón que no sale de recursos humanos. Justamente hoy Steven fue el que habló de vos. Sí. Steven habla muy bien. bien. Siempre habla Sí. muy bien de vos. Dice que son Sí. loquitos lindos. Hoy me dijo. Ya vino también el día, ya. ¿En serio vino el día? Sí, o estira la garrote. Y el guau. ¿Eh? Bueno, entonces Dale. no se fijan en el. No, ahí sí, muy En la específico, billetera. No, En no. la billetera. Más el rostro y de acá para acá. O sea, tipo esta Y la parte, altura, así que haya Cagamos. como que simetría. Asimetría. Sí. Sí. Hay hombres que son caderones también. Claro, Sí. ese que es medio molde barba papá. Y Sí, Silvia, sí, ¿vos sí. preferís pancita o así todo rajado? La pancita. Pancita. Sí, Así, mira, Domingo, así que está gordo. Tipo domingo. Tipo domingo que está gordito y... Gordito y con su panza ahí. No, Ya anda tu Domingo panza ya es será. muy Propio gordo de esbelto. vos. Esbelto, él. Pero viste que está más gordito. ¿Dónde picó? A ver, mira. Gordo está. No, yo no le veo gordo. Gordo con No, mirada. después se nos trauma la gente y tiene todos esos toques de anoréxica, cuero. Acá somos especialistas en hacerle puto a la gente. No, yo le digo. Señoras y señores, momento del terererupa con Don Vito. Me gusta tu empanada. Me gusta la piña. Atención, amantes de las empanadas de huevo, llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta, justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Bombito. Quiero un tereré con... Y llegó el tereré. Sí, señor. Sí. Llegó el frío más purete, nueva hierba Santo Tomás menta purete, compuesta con doble menta y boldo que te hace decir hoy piró. Santo Tomás menta purete, el primero es para él. Se viene el Popu Fest. ¡Sí, señor! Este 30 de abril en Riverside, en la Bella Concepción. Cachiporros, Marilina, Grupo 1 y Los Tulipanes, más DJ Ru y DJ Fercam poniendo el ritmo desde temprano. Evento oficial de Radio Popular 103.1 FM desde las 19 horas. Entradas en Tuti, no te lo pierdas. ¡Moralito! ¡Moralito! ¡Epa, nubladito! Mira, Coraníquena. Tenemos Belcan y Belcat. Sí, señor. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Y es momento de hablar también de personal. 16 años esperamos este momento. Y ahora, con Flow y Versus Sports, vas a vivir el Mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta el DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. ¡Pausini! Vamos a un Pausini. Enseguida más de No Pensé Pasar por Esto. Viernes bien. Dale. Tengo miedo a la realidad. Solo déjate mi vida. Esto es una fantasía. Debo de empezar a olvidar que eres una dulce niña, mi vida.
¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres. ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron, pienso que no puede ser. Y que tienes que volver. No, no puede ser. No puedo amar y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser. No puedo amar y cuando menos lo pensaba todo voy a terminar entre los dos. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser. No puedo amar y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Esta es tu cumbia. Se borró Duranito de la villa, se llevó toda la plata del brindado, esa que nos habíamos afanado. La otra noche en la General Paz nos acostó a nosotros sus amigos, nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene un piso en Belgrano y en un Mercedes se pasea en la ciudad. Míralo a Duraznito viviendo la
gusto tener este Unplugged, este desenchufado acá. Señoras y señores, grupazo rock nacional al mango. No pensé pasar por esto. Suenan Ovejas Negras. Siempre un poco loco, siempre todo roto, ya no busco más nada que esperar. Totalmente loco, siempre un poco roto, ya no busco más nada que esperar. Tengo el pasaje al infierno, amarte es más, amarte es más. Siempre quien tira la piedra esconde la mano. Yo quiero regalarte mi amor, quiero llevarte conmigo y siempre una herida, siempre sin salida y ya no busco más nada que esperar. Totalmente loco, siempre un poco roto, ya no busco más nada que esperar, porque tengo el pasaje al infierno. Amarte es más, amarte es más. Siempre quien tira la piedra esconde la mano. Yo quiero regalarte mi amor, quiero llevarte conmigo. Ovejas Negras y Sin the House de Acosta Brothers, los hermanos Acosta, fundadores también, obvio, de Ovejas Negras. ¿Cómo le van los perros? Bienvenidos. Seba y Yumito. ¿Cómo te va? El líder Salvador. ¿Cómo estamos? ¿Vos me conoces? En las redes te sigo. ¿Viste? ¿Viste? Viste que se te conoce. Se te conoce. Así que nadie te conoce. Y después le pregunta, pero viste que se te quiere, se te conoce. Bueno, o sea, para arrancar, Olis. ¿quién es la oveja negra en la familia? Bueno, yo era, pero me curé. Te recataste. Sí. Claro, Yumito tiene pinta de el que estudiaba. Sí. Yumito va a ser bueno. Ingeniero, ¿verdad, Yumito? Casi. Casi, ¿verdad? Y vos eras la oveja negra. No, realmente el rock and roll pues se representa como el rebelde de la casa, el artista, el periodista. Sí. También está catalogado como oveja negra. Claro. Que persigue su sueño, el que su viejo le dice... De que sea abogado, no, yo quiero ser músico, yo quiero ser cantante, yo quiero ser actor. Quiero salir en la tele. Quiero vivir de mi arte, ¿verdad? Claro, yo quiero desnudarme, ¿entendés? Cualquier cosa. ¿Ustedes viven ya de su arte? ¿O como nosotros hacen de todo? No, nosotros todo un somos poco, la verdad. empresarios, músicos, mayuteros. Sí, hay que hacer de todo. Vidal Romero está con ustedes también, ¿verdad? Vidal, un saludo a Vidal Romero Rossi. Te mando saludos, Silvia. Sí, mi amigo de infancia, Vidal. Rosy, ese es de Trinidad. Sí. Desde que llegó Vidal a la banda cambió todo. Chicos, ¿y ustedes suelen desnudarse? ¿Qué? Nuestro baterista, sí. Siempre que tocamos, nuestro baterista vamos a mirar hacia atrás y ya está sin remera. Sí, a ese nivel. ¿Cuándo tocan, verdad? ¿Dónde tocan? Nuevo manager. Encima es alto, dice que los altos. Sí. Y los petizos. No, los petizos de bola, no de bola. ¿Tienen Pero manager, los altos chicos? también, bola. Sí, estamos trabajando. Porque él puede ser su manager, sí. Ocupado, mira. Tiene Vamos a una echarle mano, agencia, tiene todo. una agencia, Che, Sí. Ovejas, ¿hace cuántos años ya pasamos la década y media con Ovejas? Realmente debutamos en el 2012, o sea, este año cumplimos 14 años sobre los escenarios. Yumito y yo ya arrancamos hace 15 años con la idea de hacer una banda de música original, de rock nacional. Y estamos batallando y seguimos. Así nomás de un tiempo a esta parte, el rock nacional tuvo en el 2016-2017 así este punto alto.
Nambrena luego. Y después, parece, post pandemia quedó en una meseta. Yo creo que tiene ciclo, tipo, ponerle, llegan al tope, al techo y después, tipo, se tiene que renovar sí o sí. Sí. O si no, va a ser siempre lo mismo. Y en esa renovación, tipo, algunas bandas nomás ya se quedan. O sea, es muy loco. Porque es cuestión de resistencia también. Claro. Una carrera de resistencia es aguantar. Totalmente. El que se picha pierde y si ¿Tu te grupo, por bajonea- ejemplo? No, Pipuf, yo estuve en Pipuf y ya, puf. Y después yo estuve en Munesca Monkeys, salí de Munesca Monkeys y tuvieron éxito. Ah, Impresionante. sola, por favor. No, yo soy sí. soy el ungido. Mi primer show de rock nacional fue justamente, me fui a ver la Munesca Munesca. Monkeys y me llevó Seba. Obviamente no estaba yo. Bueno, ahí Todas pegó. las discos que a lo que se iba José están cerradas. Y los bares. Y los bares. Y los bares, les mufo. Yo quiero saber, chicos, si músicos mata galán. Sí, es cierto, es el tema de Dicen que que las billetera chicas... mata galán. Y músico mata Galán galán y mata billetera, ¿cómo todo. es? O sea Algo que así. yo creo que sí, pero mientras dure el efecto del show y del ambiente, termina Después te eso y bajás y se ya. rompe el... Te Se ve rompe que la- subí tu cosa en el auto y ahí... Desenchufándolo. No, Eso no es sexy. Che, Pero vos estás muy sexy, por ejemplo, hoy. gracias. muy Ah, bien. Viste, ahí nos damos cuenta que hay gente a la que le queda bien la colita así. ¿Y a Demonio? A Demonio por ayer. A él no le queda. No le queda bien la colita. Pobre. Demonio feliz con el comentario. No te queda bien la colita. dice. El Al fin. feliz, Le queda mejor así el pelo suelto. corto. Corto. Más largo se va a dejar. Demonio. Todo el día te Más hace largo. colita ahora. Saben que voy a decir algo, pero después no me voy a ampliar. Me encanta que en el baño haya el porcelanato este blanco. Después ampliamos. Se Ay, escucha yo ya todito. sé. No, porque se ve, pues, ¿verdad? Bueno, Ampliamos. volvamos, Rodero. Concierto más inolvidable de Ovejas Negras, ¿cuál fue, los perros? Cada uno seguramente tiene, no sé, telonero de Fito Páez podría ser. En el. ¿Cuándo fue eso? No fue en el Anfi. No, en el Jazz fue en el En el Jazz 2014. 2014. Pero fuimos también teloneros de una banda, así que nos inspiró para hacer una banda de rock que es Guasones, una banda muy poco conocida acá. No, Guasones. Pero en su primera visita a Paraguay nos llamaron, o sea, tienen que estar ahí y nos fuimos. ¿Y experiencia Asunción y que eso ya tuvieron? Todavía nos entramos, pero estamos buscando un reciclarte, una Asunción y cosas. Falta para Oveja. Sí, re. Oveja Negra se merece un reciclarte. Sí, totalmente. Se merece. se Gravana, pues. Graba, Clipeamos. Amigo de G5. Sí. Ovejas negras en el Reci. Por favor, necesitamos ver las ovejas negras, Gerard. Qué capos son los perros. Realmente batallando y haciendo buenos temas también. Siempre hay que componer, ¿verdad, Yumito? En la composición está el secreto de seguir manteniéndose. Totalmente, más que nada en nunca olvidarse por qué arrancaste a hacer esto. El tema de hacer música es más pasión que cualquier otra cosa. Es tipo una necesidad que no podés controlar así. Tenés que o te vas a morir por ahí. O Ahí sea, está. no ¿Y vas a cómo ser es feliz. el proceso de ustedes de componer? Acá la mente maestra de las canciones es Seba Acosta y yo estoy ahí y los demás estamos ahí para... Un puchito y ya arrancamos ya. Ah, Esa es la onda. De hecho que así arrancó la banda. ahí con el Puchito. puchito. Después, acá Pipuf arrancaba con Pitriqui. Y no terminó de arrancar, no quedamos ahí. Qué grande los perros. Podemos tener otro temita, otro tema de oveja, pero tenemos proyectos nuevos a la vera ahí, al camino. ¿O Sí. todavía? ¿Qué tenemos ahora? Bueno, Seba? el próximo show es sábado 2 de mayo en Terry, no sé si se puede decir al Terry, aire. sí, Terry decilo. La Merced, le esperamos a todos sobre Avenida España, ahí enfrente al Bosque de los Artistas. Sí. A una cuadra de General Santos. La entrada es simbólica, así que le esperamos a todos sábado 2 de sábado mayo. 2 de mayo. Y venimos de hacer el lanzamiento de lo que es nuestro nuevo videoclip, nuestra nueva canción. Fue en Sacramento el sábado 11, creo que fue. 11 ahorita. Un lleno total, estuvo muy lindo. Hicimos un laburo, o sea, el resultado de un laburo que venimos haciendo hace rato. Entonces estamos muy contentos con la receptividad que tuvo el video y la gente, cómo vibró con nosotros. La verdad que el rock
nacional ahora está de moda nuevamente. Ahora empieza el nuevo pico que vos estabas diciendo. Qué grande, papá, está comenzando a levantar. Así que 2 de mayo en Terry. Genial este Terry, ¿sabes qué? Vos no hay mozo ni nada, sino que vos te vas en la caja, te dan una tarjeta y recargada así. Va recargando. Sí. Hay también de Fernando. Sí, señor. Y después hay de agua para hidratarse. ¿Sabes qué me pasó a mí en la primera vez que me fui con la tarjeta? ¿Qué me puede ocurrir a mí? Perdí la tarjeta. Basta, Yo Salva. quiero termo, kepi, campera. Y de todo, de tu especialidad. Señoras y señores, Ovejas Negras ¡Vamos! suenan en No Pensé Pasar por Esto, Bañame. No sabes dónde estás, no sabes dónde ir. A veces crees que sabes, pero no sabes nada. Siempre hablas de más, siempre hablas de mí. Ya nadie te quiere escuchar, ya nadie te puede ver. ¿Qué te pasa? Te estás quejando. Tu barco se va hundiendo. Y siempre es igual, siempre es así. Ya nadie te quiere escuchar, ya nadie te puede ver. Y andas perdido fumando por ahí, ya no te queda nada que decir. Siempre tratando de llamar la atención, mírame, vas a ver quién soy, no. Ya no quieras ser como yo, no te sale, no hay nada en vos. Aunque duela te voy a decir, no, ya no quieras ser como yo, no te sale, no hay nada en vos. Aunque duela te voy a decir, esto es para vos. Arroba Ovejas Negras PI, y esa canción le tiene que dedicar al que habla mucho de usted y para vos, a los a los haters. haters. Ahí le pone siempre es igual. Vamos todavía, señores, nos vamos a la pausa. Ovejas Negras pasó por acá, dale. Volas y vuelves siempre al mismo lugar. Tus recuerdos están guardados bajo llave, no quieren soñar. Las sombras del recuerdo te torturan cada vez más. La obsesión. Esta es la cumbia de los trapos. Viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando.
grupo Yerba Brava. En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Borracho, yo voy cantando, mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Cumbia villera. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y que viste elegante, todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear. pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas. Y que viste
viste elegante, todos lo ven. Luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Vive cantina de que te la dan. Si sos un chavo, Nacho y Aragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar. ¿Qué pasa? Señoras y señores. Es muy fuerte, ¿eh? Es fuerte. Hoy, qué humo que está vendiendo este equipo. No, Me impresionante. da miedo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Primer partido ya se va a eliminar. Señoras y señores, mufando al mango. Estamos aquí en esta hermosa mañana. Y mira, amigos. Donde vamos a ver la presentación de nada más y nada menos que este equipo que está comandado por Demonio Marín, que también está financiado por el empresario botinero Elías. Señoras y señores, presentación exclusiva y sale a la cancha Gen Fútbol Club. Bueno. Bueno. Qué grande. Bruno Lite. ¿Ayala? ¿Por qué tiene tu remera? ¿Tu remera? Ah, no, de domingo. Domingo, ¿Remera de domingo? ¿Por qué no fue domingo el modelo? Mira, Este sí sabe jugar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este sí, boludo. Este sí es un verdadero jugador de Ahí fútbol. está, haciendo gana Elías, como el presidente de Ruyo Yu de Luca. No, quiero decir una cosa. La obsesión de Demonio con Maradona, utilizando la casaca maradoniana Del 94. Argentina 94. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¿Saben cómo terminó Argentina en el 94? ¡Demonio antidoping! Hoy le llevan antidoping a Demonio. Estamos diciendo que Gen Fútbol Club se llega hasta octavo de final. Primera ronda. Che, entra la enfermera ahí, le saca Demonio. Le saca Demonio. Mira, Gen Fútbol Club. Wow, mira. Impresionante, muy bien. Bueno, Qué buena preguntarle la casaca. expectativa. Muy buena casaca. Muy La buena casaca, diré. La casaca por lo menos buena. Y ahí está la marca On. Que enfoque mi logo. Lindo está esa. 3 palos ahí, boludo. Muy linda también la falsificación, ¿verdad? Lindo está esa. Tremenda demanda va a ligar la agencia por la marca. Un mes tiene la agencia y ya va a ligar demanda de la marca. Impresionante. Impresionante. ¿Qué muy hace bien. Toñito ahí, no? Ahí está. Gracias a nuestro querido amigo. ¿Cómo es tu nombre, mi cuate? Ezequiel Valiente, bien. Nuestro candidato de Mr. Guaraní. Ah, el Mr. Guaraní. Él fue el ganador. Y futbolista encima, porque la maneja, será. Sí. Bien ahí, Ezequiel, muy bien. Espectacular. Y qué lindo que hayan contactado con la marca alemana para que le... Dildo. Sí, yo quiero ver más cómo le va a quedar a ellos. Se van a comer una demanda. Sí, muy bien. Ahí, adelante. Queremos ver la Demonio ataviado con la ropa. ¡Demonio! ¡Que muestre el paquetón! ¡Que muestre el paquetón! ¡Dale, Lucas, ¡Que muestre el paquetón! ¡Dale, paquetá! ¡Queremos ver la bayoneta! ¡Qué puta, boludo! Un misil tiene Está ahí, muy boludo. lindo, está muy lindo. Impresionante. Sí. Bueno, ya bien. se viene el torneo esta noche. Muy bien. esta ¿Qué noche, humo, esta noche. Salvador? ¡Qué humo! ¡Por ¿Qué Dios! humo que hay en Parece este? te la picata. Convengamos que yo auspicié nomás, yo no hice el diseño, yo no dije... No, no, el diseño de Demonio. Traumado. ¿Quiénes con forman Maradona. parte del equipo? 10. Ah, o sea que para cambio a bulto. ¿Eh? ¿Quién es el arquero? En el- Papucho. A ver. No. Vení, amigo. Domingo venía Vení acá y contando, la- contando la lista de buena fe, de mala fe de este equipo. Titular. Señores, tenemos equipo titular confirmado. Ajá. A ver, Nico Litich, tenemos equipo confirmado. Dame un minuto, te confirmo. Pato.
A ver. Pato. Pato. ¿Vieron el video? Sí, quise. ¡Pero por favor! ¡Pero esto es una falta de respeto! Pato. Deja que hable Pato y después de decir las cosas. ¡Por favor! ¿Por qué habla como Pato Donald? ¿Por qué habla como Quise, Pato pues Donald? habla. Quise. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. ¿Por qué habla como Pato De Donald? un verbo. Bueno, dale. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el equipo titular? ¿Cuál es el equipo? Ah, no sé cuál va a ser el equipo titular, pero... La lista de buena fe. En la lista por ¿En lo el menos está... arco? No, en el arco va a estar Papucho supuestamente, no sabemos todavía. ¿En serio? No, ¿Le todavía vos está ¿Sabes si confirmado. tienen arquero? No, de que tenemos. Papucho es opción 1. No sabemos quién puede ser el otro que sobre la hora puede decir, no, yo me quedo. Papucho es el Olveira. Posible formación entonces. Es posible. Tina. Sí. Papucho, después está Demonio, está Ñomi, Cristian Brites. Ah, no, Ñomi sí. Ñomi la mueve. Ñomi la Sí, mueve. Ñomi es capo. Ñomi es capo. Cristian Brites, después estoy yo, después está Evelio, el de comercial. Eve, sí. Y, Ya está ahí. y hasta ahí. O sea, No era que eran 10. Se le- bueno, no sé Pero quién espera, más está. 10 eran. Y ahora son 5 apenas. Ah, y Richard Moral. Moradito. Bien. ¿Cuánto se juega de 10-10? 15 minutos, 15. 15-15. Pero el equipo de Y cuántos Cuseta, jugadores? Peña 11. por corbata, está y en la mitad. Vale, ya picó 11 jugadores y son 5. ¿Y eso cuántos juegan al final? Y 5 juegan. Y, Pero hay sí, cambio. Pero el tema puede que puedes cambiar así. El que sale puede entrar otra así tipo turno. ¿Cuántos jugadores hay en total? 7. 10 supuestamente. Yo no. No le llega conozco nadie. a todos. Ya me di cuenta, no llega nadie. No, estamos 10 en el. Más de 10 estamos en el grupo. Ah. Pero 10 son los que ya dijeron que se van. Bueno, entonces, Papucho en el arco. Una matata. Una Pero, después me vas a culpar a mí. ¡Canela! ¡Canela! A ver, Papucho, imagínense. En el arco. como hay que vivir. 2 escalones del Cerro Yaguarón y... No, dijo Después, que- ahí dijo que hizo abajo. su pretemporada. Abajo, Su ¿quién pretemporada queda? hizo ahí. Y nos Puta, estamos ¿quién me tira formando con lo que cosas? tenemos. No Vamos sabe un formando con lo carajo, que tenemos. Gerard. No, pero yo sé quiénes juegan, quiénes están, Pero pero no sabes quién juegan. no Ah, sé Ñomi, qué el posición delegado. juegan. Ya que este no sabe un carajo. ¡De a uno! Ya que este no sabe un carajo, el Papucho la vez pasada se quejó de esa subida porque no después hacer así, José, si eso hay que hacer por corte. Hace un poco como vos, como la voz de él. José me juega todo. Eso no se puede hacer. Vamos a llamarle a Papucho. Sigue, pero ya no estamos en el... En el grupo ya no En está. el grupo, qué pesado, Papucho. Ya salió. Bienvenido, fútbol. Bueno, gracias, Domingo. Gracias, Chao, Domingo. amigo. Vamos a... Chao, Domingo de Cañuelega. Ahora puedes ir de nuevo ya, Ahora sí Domingo. llegó lo importante. Sí. Gracias por tu aporte. Puta, mejor. Señoras y señores. ¿Cómo mejoró la calidad? Cállate. Atención. Dios santo querido. No, tranquilo. Tranquilo. Uno no puede vivir. Tranquilo. Oh. Se viene nuevamente. Nos visitan de Emperatriz Top Model Universe con su vocera Luján Díaz. Miren lo que son estas bellezas, mis queridos amigos. ¡Qué diosa! La ¿Quién es Luján? ¿Vos sos Luján? Hola Luján, Puta, bienvenida. hermano. Ahí, más cerca al micrófono, please. Ahí está, muy bien. Oh. Bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar compartiendo con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Decime, ¿esto se viene o ya se realizó? No, se viene. Se viene, ¿cuándo va a ser? El 30 de mayo se va a estar realizando. Falta la gala poquito. final. Falta poquito. Emperatriz Top Model y ya tiene de distintas ciudades. Vamos a conocerlas, ¿te parece? A ver, le tenemos a Emperatriz Top Model Upacaraí. ¿Cómo estás, niña? Hola. Sí, se Hola, escucha. mi nombre es Selemne Diarte, soy Emperatriz Top Model Upacaraí 2026. Vamos, Desfila, ¿le parece? Por favor, Sí, adelante. diosa. Lindo está allá. Aguante el peaje, Rostro boludo. sagrado. Cuerpo cultural. Impresionante. Movimiento en el outfit. Muy
Muy bien. Y tenemos Emperatriz Top Model de Central. Muy bien. ¿Tu nombre, niña? Buenas, mi nombre es Sara López y soy Emperatriz Top Model Departamento Central 2026. Muy Juan de bien. Central, Desfile, carajo. por favor. Departamento más poblado. Ahí está. Central se hace presente. Central. Un Diosa, aire del top. Qué elegante, linda, sí. boludo. Fíjate qué puntero. ¿Cómo mejoraste, demonio? También estamos con Lambaré. ¡Vamos, Hola, niña. Lambaré! Muy buenos días, mi nombre es Yamila Centurión y soy la representante de Lambaré. Muy bien. Lambaré. Adelante, Sí, por señor. favor. Desfila la representante de la ciudad del amor. Atención. ¡Qué yucu! Qué linda sonrisa. ¡Amamos! Impresionante. Cabellera. Cuidado en la escalera. Pa. Ahora tenemos a la República de Luque. Muy buenos días para todos espectadores de Popu y saludo especial para mi gente de Luque. Yo soy Cindy Riquelme y voy a estar representando a mi querida ciudad, así es que espero el apoyo de todos y gracias a la invitación también a ustedes. Por favor. Vamos, Luque, la República presente. Futura figura de Jeda. ¿Cómo hace falta? Diosa, empoderada. Qué bárbaro. Bienvenido, fútbol. Y ahora, Llanito juega de local porque tenemos a Fernando de la Mora. Fernando, Muy carajo. buenos días, mi nombre es Fabiola González y represento a la ciudad de Fernando de la Mora. Vamos, Fernando, caramba. Adelante. Vamos, Fabi. Hermosa Fabi. Impresionante. Aguante Fernando de la Mora. Prócer. Zona Fernando. sur y norte. Faltaron más chicas, pero por responsables no vinieron, ¿eh? Hay que restarle puntos ya. Sí, sí. Justamente yo iba a consultar si ellas eran ya tipo todas las finalistas. Estarían faltando 2 candidatos. Dos candidatas. Dos candidatos. Luján tiene aire, ¿saben qué? Los de la del noventoso van a recordar. A Yesa Frutos. Le parece muchísimo a Yesa Frutos. Ah, ¿te Luján. acordás? Sí. Ya me dijeron varias Ya te veces. dijeron, sí, es que son muy parecidas. Claudia Yesa. Grome también. Claudia Grome, es vecina, Claudia Grome, mirando un poco. Bueno, Luján, y contame, vos ya sos la electa el año pasado, ¿verdad? Sí, yo soy la actual reina de la agencia. Tengo el título de Emperatriz Top Model World dentro de la agencia Emperatriz Paraguay. Y también en el mismo año del 2025 salí como Miss Expo Paraguay 2025. Ah, también. mirá, saliste electa, bien. Sí, así y mismo. lograste viajar mucho el año pasado. Sí, ¿Dónde gracias a fuimos? Dios. Viajamos a Brasil, Argentina. Bien. Estuvimos recorriendo varios países. ¿Qué consejo le podemos dar a las chicas, la que quiere tener tu corona ya de la de este año? Realmente que se superen día a día, que no se relajen, que se esfuercen porque realmente es un trabajo realmente arduo el que tenemos que realizar, ¿verdad? Para llevar en alto este gran título. Muy bien. Miss Upacaraí, ¿por qué vos tenés que ser la electa reina de este año? Buenos días a todos los que están viendo. Yo quiero ganar la corona para poder representar con orgullo a Emperatriz Top Model y llevar en alto a mi ciudad. Muchas gracias. Muy bien. A ver, Central, ¿y usted? Buenos días. Yo principalmente es porque quiero transmitir un mensaje con esa corona y también en agradecimiento a toda la gente que me apoyó durante mi proceso como Miss. Bien. Y es el turno de Lambaré. Muy buenos días. En especial yo siento que tengo el perfil que Emperatriz está buscando. Siento que tengo mucho potencial que ellos pueden explotar, así como las reinas que han construido hasta ahora. Quiero ser como ellas. Muy bien. El turno de la República de Luque. Bueno, realmente yo siento que soy una de las candidatas más fuertes, más preparadas y siento que puedo dar mucho y aparte de eso, como soy profesora de danzas, tengo muchas niñas detrás mío, así es que soy un ejemplo, no soy una persona perfecta, pero me gusta bastante potenciar a las mujeres para que puedan ser mejor que ayer y para que puedan buscar su mejor versión
como ya les dije, yo soy de la ciudad de Luque, estoy ahí trabajando con niñas y con mujeres, también con adolescentes. Entonces, esta plataforma es muy buena para poder llegar a más personas. Entonces, yo creo que lo mejor se está por venir y que gane la mejor. Muy bien. Y es el turno de Fernando de la Mora. Muy buenos días. Bueno, mi mayor objetivo es motivarle a otros jóvenes a concursar, y ya que es muy lindo todo este mundo del modelaje. Muy bien. De repente se llenó el estudio, ¿eh? No estaba nadie, ahora venido todo. Música. pajero! Música, chicos, momento serio. Oveja negra estábamos nosotros. Música de tensión, Ari. Tenemos ya estuvimos deliberando con la Atención. jurada. Con la jurada Sí. Silvi. Para la siguiente etapa. Para la siguiente etapa, recordemos que esta es la preliminar. ¡Ah, la pucha! ¡Sorpresa! Ya tenemos nuestras 3 finalistas. ¡Atención! Un paso adelante para Lambaré. Finalista número 1. No, no digas eso. Adelante Central. Las primeras 2 eliminadas. El resto pasa adelante. ¡Qué pobres! ¿Qué pasa? No, pero de verdad las 3 de atrás son las finalistas. ¿Por qué se ríen? Elimina. Ellas son eliminadas. ¿Qué? Más al costado, por favor. ¡León! No, chica, mentira. Fernando. ¡Qué sorete te lía! Como jurado, ¿sabes qué? Es un chiste nomás. Sí. Es chiste, chica. Es que yo soy el jurado malo. Dios te salve María, dice Rickster. Calva, dice Sara López, la más linda. Dice Pedriño, la luqueña es un amor, dice. Pedriño, de repente subió de espectadores esto, dice. Buen grupo, no tengo el honor de conocerla a ellos, pero todavía personalmente, dice acá. ¿Qué Pedriño? Ese sí o sí. Ese sí o sí es Pedriño. ¿Qué dice? Hasta ahí tenemos de las chicas. De YouTube. Después hablan del grupo. Dice, pregunta, perdón, ¿de dónde es Sara López? Se trabó mi video cuando dijo, Sarita, ¿de dónde es? ¿Dónde está Sarita? Central. De Central, ¿verdad, Sari? Sí, mi Central. ¿De qué ciudad? De Asunción. Mira, de Trinidad, vecina. Vamos. Vecina. Acá ya me preguntan, ¿a qué? Sarita, ¿Te pongo a tu Rubio o casa? trinitense. Rubio ¡Vamos! Déjate. ¡Como la nueva! ¡La ñuense Sarita! Basta. La luqueña es un amor. Sara López, la más linda. Dios, ya dijo ese Silvi. Fernando de la Mora, che compañera Cue, dice. Después, buen grupo. El guitarrista es Elías, pregunta. Ah, Basta. un mito. Pero yo le quiero preguntar a Luján justamente qué te dejó a vos esta experiencia a nivel personal y profesional también. Realmente yo me superé bastante desde que inicié en el ámbito del modelaje y de los certámenes de belleza. Me dejó personas increíbles realmente, aprendí muchísimo y me gustaría agradecerle a mis directores por haberme dado la oportunidad, por haberme abierto las puertas de la agencia, porque realmente me sirvió muchísimo para despegar y superarme y alcanzar 2 títulos en un mismo año. ¿Y apuntás a otro concurso ya más grande, digamos? Sí, me gustaría. Del mismo universo, ¿por qué no? Sí, me gustaría. Amamos. Claro. Ella tiene todo el potencial. Tiene todo el Basta. potencial, tiene todo el potencial. Muchas gracias. Bueno, a ver, y chicas, ahora, primero, Luján, ¿tenés pensado ahora o ya estudiás luego una carrera? ¿Cuál es el plan a futuro después de querer concursar a Miss Universo? Sí, yo actualmente soy profesora de danza. Ah, danza. Y soy estudiante de la carrera de nutrición del 3er año. Ya el año que viene Bien. voy a ser una nutricionista. Así Vamos. que, me encanta todo el ámbito del deporte y del arte en general. Muy bien. Y vamos a preguntarle a las chicas también. Comenzamos con Fernando de la Mora. ¿Cuál es el plan después de esto? Si estamos estudiando algo. Yo soy licenciada en psicología y soy ¡Epa! modelo. Sí.
Bien, 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 bien. Acá mucho, baby, en tu consultor, porque... Acá varios vamos a ir a consultar. Acá, sí. Necesito. La República de Luque, profesora de danza, nos dijo, ¿verdad? Sí, en realidad yo soy profesora de danza, trabajo con niños a partir de los 2 años en adelante, estoy en un colegio, así es que un saludo para todos los que me están viendo. Y también un saludo especial para mis compañeros de la Uninorte. Yo soy ingeniera comercial, ya me recibí, ya farreamos Bien. todo lo que teníamos que farrear y nada, también gracias a eso pude tener mi propio emprendimiento de accesorios, como pueden ver ya. Entonces Eso. vayan a seguir en las redes Nefertiti PY. Sí. Y los éxitos que vienen más adelante son muchos. En realidad esto no termina acá. Hay muchas cosas que se vienen y realmente esta es una plataforma muy fuerte. Y aparte de eso estamos también siempre nosotros teniendo constantes eventos, ya sea con la agencia, así como también con otras productoras. Yo siempre también hago casting, también hago lo que sería propagandas, speech, todas esas cosas. Entonces, Dale. el currículum es largo, así es que le doy el Canje micrófono no a mi hace, baby, compañera. canje. Yo justo necesito accesorio acá para el programa. Chicas, atentas. Voy a entrar como auspiciante si quieren para las chicas, porque Ya lo hay está. también para los hombres, para los que usan accesorios, piercing y demás cosas. Amamos. Chicas, atentas porque Luque es cara dura, ¿eh? La más cara dura de acá del grupito, así es que... ¿Y Lambaré qué tal? ¿En qué andamos, Lambert? Súper. Tengo muchísimos proyectos actualmente. Uno de ellos es obviamente pelear por la corona. Luego también quiero terminar mi carrera de Derecho. Bien. Eso me gusta. Me gusta. ¿Y nuestra niña de Central? Yo soy estudiante todavía, en tercer año estoy, pero obviamente que aspiro a seguir creciendo. Bien, 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 bien. ¿Alguna carrera que tenés en mente? Y me encanta la cosmetología, la dermatología y todo lo que tenga que ver con el maquillaje. Así que estilismo puede ser. Vamos todavía, bien. ¿Y nuestra querida del Pacaraí, del Lago Azul? Yo, la verdad, estoy a punto de recibirme de profesora superior de danza. Justamente este año hago mi tesina y hago todas las áreas, danza paraguaya, española, clásica. Y soy todavía estudiante, estoy en el 2.º año de chulita. informática. Ah, Y bien, bien. Quiero estudiar en la facultad en ingeniería en informática. Bien, me parece excelente, bien. Bueno, qué linda manera de cerrar la semana los perros la chi. Espectacular. ¿Cuándo es el certamen? ¿Cuándo es Luján? Sería el 30 de mayo. ¿Vieron? Yo 30 de les mayo. dije, ¿Dónde yo va a les ser Luján? En el Hotel Guaraní se va a estar realizando. En el Hotel Guaraní. Espectacular. Gracias, chicas. Señoras y señores, fiu del día. Sí, señor. A ver, ¿a quién le toca? Que no haga Luján. Luján, no, hace los honores de leer el piropo. No, es para nada guasos y nachi. No suele ser guaso. Creo. Justo hoy. Dale. Por donde se te mire nomás, de por ahí te reíche, mamita. Estás súper linda como una bebecita durmiendo en su camita. ¡Qué lindo! ¡Hasta el lunes! ¡Chao!